Pues Alexis, bienvenido. Qué Gracias. gusto compartir contigo. Tú eres la segunda parte de Simbiosis. Normalmente las entrevistas con ustedes o sus participaciones pues son en conjunto, pero quería pues que los dos me platicaran su versión de la historia de Simbiosis. Entonces, me gustaría que me comiences a platicar por qué diseño para ti, cuál fue tu primer contacto con el diseño o por qué diseño. Pues bueno, primero, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí hablando de mí, hablando de Simbiosis. Eh, Está interesante tu proyecto y agradezco mucho la invitación. Pues bueno, soy Alexis de la Peña, soy diseñador gráfico. Hoy en día me considero mógrafer debido a la especialización que hemos tenido a lo largo de los años en esta área que tiene que ver con motion graphics. Um, Originalmente puedo decir que me considero afortunado por trabajar en lo que me gusta. Honestamente, no es una cuestión idealista. eh, Me di cuenta de ello hace un año más o menos. ¿Apenas? ¿Hace un año? Apenas sí, mano. Al escuchar historias de gente que tiene empleos y que mayormente lo hacen porque pagan bien y porque les permite tener un estilo de vida el que quieren. Y me di cuenta que muy pocas personas realmente están trabajando en lo que les gusta. Y eso me pareció a mí, me pone en una situación privilegiada. A pesar de todo el contexto y todo lo que implica hacer esto, pero me considero afortunado. ¿Y cómo fue que te diste cuenta que tenías que dedicarte a esto? Bueno, en realidad tuve acercamientos a esta cuestión del arte, digamos, por decirlo de alguna manera, desde la secundaria. Siempre me llamó la atención los talleres de dibujo, de diseño, de artes plásticas. O sea, ¿te late dibujar? Sí, sí. Esa parte no la tenía como tan conocida. Actualmente ya no lo hago tanto, no tengo mucho tiempo, pero sí hubo una época en la que estuve, ya recientemente, ya incluso ya había nacido mi hija, bueno, soy autodidacta también y me gustó meterme a esta cuestión de la figura humana, entonces estuve practicando, no te digo que tomé cursos, pero devoré algunos libros, videos y empecé a hacerlo por mi cuenta y considero que sí llegué a entender algo, pero no tengo el tiempo ya para meterme a eso, entonces pues lo dejé un poco ahí de O lado. sea, ¿llegaste a terminar piezas que pudieras tomarle foto para Instagram o algo así? ¿O solo Ah, eran como bocetos? no, eran bocetos, pero considero que sí tienen... Nunca en mi vida dibujé figura humana hasta Ah, recientemente. ok, ok. Lo intenté en la universidad y en la escuela, pero la verdad es que era muy complicado. Nadie me dio las bases que encontré en libros hasta hace poco. Y aunque no es una calidad como hiperrealista o no es una cuestión, o sea, no me metí a detalles de la cara o las manos, por ejemplo, sí puedo decirte que tienen movimiento los dibujos, no se ven tiesos, o sea, sí logré como entender Ujú. esta parte de pues, la gracia, ¿no? O la expresión. Y bueno, los tengo ahí guardados, no consideré como un hobby, no lo consideré algo importante o necesario para publicarlo en redes, pero hay quienes lo han visto y me dicen, güey, está chido, ¿por qué no? Pero Pues sí, bueno, ahí están, ¿no? es parte de tu gusto Sí, y del privilegio de hacer lo que te gusta. exactamente, así como dibujar carros también me gusta, dibujar arquitectura también, o sea, la caligrafía, o sea, sí tengo un gusto por hacer cosas con el lápiz o con... Y desde la secundaria. Desde la secundaria tuve acercamientos a los talleres de esa naturaleza, en la prepa también, y ya llegando al término de la prepa, eh, pues encontré que había una carrera. Esto fue debido al acercamiento que tuve cuando llegó la televisión por cable a Guadalajara. Eh, pues bueno, MTV y ESPN me cambiaron la forma de ver las cosas porque yo dije, wow, ¿por qué aquí nadie está haciendo eso, no? O sea, me parecía increíble que hubiera videos musicales de una naturaleza, o sea, no era Thalía, con todo el Sí, respeto claro. pero no era lo que había aquí, pues. Eh, y bueno, también al ver los juegos de las ligas europeas y cómo ESPN trabajaba sus gráficos,
que no era lo que hacían aquí las televisoras. Dije, ¿por qué es que nadie lo está haciendo aquí? O sea, me pareció algo, me impresionó, pues. Sentí que hacía falta eso, ¿no? Y después entendí que había una oportunidad de trabajar en un giro de esa naturaleza, no precisamente en esa industria, pero sí que había una carrera que se llamaba diseño y que podías hacer cosas chingonas, ¿no? Y que bueno, estás hablando que tu motivación o tu primer acercamiento fue la televisión, pero en realidad la carrera de diseño está muy enfocada a impresión, o en esos años todavía Sí, estaba enfocada en impresión. incluso tuve, antes de terminar la prepa, pues se me ocurrió buscar un empleo relacionado con eso para ver si realmente era algo que me pudiera gustar, ¿no? Entonces, pues bueno, no busqué una productora como tal, busqué una imprenta y empecé desde abajo, mano. O sea, no sabía nada, absolutamente nada. Tomaba los tiempos que estaban al principio, antes de entrar, antes de que abrieran, ese lapso que había, o en los primeros media hora del día, una hora en la que no llega gente, pues empecé a picarle a la computadora, al CorelDRAW, empecé a aprender cosas. Tuve también acercamiento con los impresores, por lo que conocí de métodos de impresión, tipografías, aprendí a revelar negativos, o sea, todas esas Y cosas. ahora que, bueno, y empezaste con el Corel, pero ahora ya entraste en la generación que odia Corel. No, en realidad no tengo una opinión mala de ningún software, o sea, los veo como herramientas que en su momento te sirven para resolver algo. Así como lo que hacemos ahorita también, pues a veces necesitas hacer algo que no puedes hacer o que no sabes cómo hacerlo con lo que tienes a la mano y buscas otras soluciones en otros softwares que no conocías. Entonces encuentras algún tutorial, lo haces y entonces realmente no tengo como una... Sí odio las PCs y Windows, Sí. y Windows eso sí, sí me cambió la vida cuando migré a Mac. Pero bueno, eso ya es otro tema, no es de clasismo ni nada, simplemente es, pues son mucho más estables, ¿no? Sí. Y bueno, después de la imprenta, duré un buen rato ahí trabajando, ¿no? Eh, Estuve, pues también como mensajero, o sea, iba a entregar pedidos, atendiendo clientes, o sea, en realidad hacía de todo, ¿no? Aprendí mucho. Y fue muy complicado porque en la escuela pues, los tiempos eran demandantes también para hacer tareas. Y llegaba cansado, mano. O sea, era desgastante, pero me gustaba. Y después hubo una oportunidad de entrar a trabajar a una casa productora, que era un Limited en su momento. ¿Eso ya habías entrado a la universidad? Ya ¿O estaba seguías en la la universidad. prepa? Ah, perdón, sí, la etapa de la universidad. Entré a la universidad, salí en listas en el Quad, lo cual fue... debo decirte que toda mi vida me consideré un estudiante mediocre. O sea, nunca me consideré brillante ni... De hecho... No eras de cuadro de honor. No, nunca. O sea, me costaba mucho trabajo la escuela. Y creo que eso era más bien debido a que no me gustaba y que no tenía un interés real por hacer absolutamente nada de lo que los maestros decían, excepto los talleres de artes plásticas. Pero entrando a la universidad me sentí que por primera vez en mi vida estaba haciendo algo para lo que había nacido, ¿sabes? O sea, era como, estoy donde tengo que estar, man. O sea, era algo... Y era muy inspirador. Y eso fue un motor que me mantuvo mucho tiempo, me llevó, pues, me dio el hambre necesaria para buscar oportunidades. Fue así como llegué a Unlimited, que era una casa productora que en su momento era la mejor. Ahorita no sé, ha cambiado mucho el panorama de las productoras y la industria. Entonces no sé decirte qué lugar ocupen ellos, pero en su momento era la mejor. ¿Dónde están? Y entré sin saber nada también, o sea, venía de una industria que era la imprenta, en donde hacía cosas pues, muy específicas, pues ya. Esto fue a mediados de la carrera, como en cuarto semestre. Y en esto de la imprenta, imagino que hubo alguien que pues, te fue enseñando, que fue como tu mentor, lo mismo que en esta productora, ¿no? Hay Sí. alguien que te recibió con esto, sí, pues eres estudiante de diseño, pero pues yo te arropo y te voy explicando cómo está. Sí, o sea, la verdad es que aprecio mucho, agradezco mucho que esa oportunidad que me dieron porque en ambos lugares llegué sin saber nada, o sea,
En la imprenta llegué cuando todavía estaba en la prepa y era de, oye, ¿tienes empleo? No, déjame chambear, no importa, o sea, no me pagues, déjame venir a aprender y, ay, es que, por favor, está bien, pues. Y solo nos hace falta quien limpie el taller. básicamente al principio mucho de eso hacía yo, o sea, trapeaba, barría y era, pero Olivia González, que era la encargada de ahí, o la dueña, ella venía de la Escuela de Artes Plásticas, de la carrera de diseño, y tuvo entre sus maestros uno que fue un diseñador que fue muy galardonado y muy conocido en la época, en la Guadalajara de los 80s, 90s, diseñando marcas muy reconocidas. Entonces ella traía una escuela de diseño y traía una pues, corriente en la que lo que hacías, a pesar de que fuera una imprenta y hiciéramos volantes, tenían que verse bien. Claro. Entonces, que bueno, en ese tiempo no se tenía acceso a tu propio estudio, ¿no? La forma de acercarte a tener tu empresa de diseño era hacer impresión. Pues sí, bueno, había agencias de publicidad, que creo que algunas todavía existen, y ellas eran los más cercanos que se conocía como un estudio de diseño. No era como en Estados Unidos o en otras partes del mundo en donde había estudios muy famosos que hacían marcas muy reconocidas o muy grandes. Aquí no teníamos eso, pero pues bueno, yo creo que esa perspectiva que ella tenía de la carrera y de cómo aplicarlo al negocio me ayudó a mí a entender y a darme fuertes nociones de composición hasta para diseñar volantes, ¿no? Desde las tarjetas, y la tipografía tiene que ser de ese tamaño, idealmente esto, no combines tipografías de esta naturaleza, o sea, había una disciplina, ¿no? Y bueno, había algunas veces que llegaba alguien con la intención de diseñar una marca, a pesar de que éramos imprenta, era, oye, necesito diseñar un logo. Y abordábamos el problema como si fuera realmente una marca importante, ¿no? O sea, destaqué en algunas situaciones en las que se me dio la oportunidad de presentar propuestas y escogieron algunas mías en lugar de las de ella, ¿no? Sí. Y había otro chavo con el que también compartíamos turnos, o sea, bueno, más bien yo estaba en la tarde y él estaba en la mañana y bueno, algunas veces ganaban mis propuestas y él ya estaba más adelantado en la carrera de diseño. Yo todavía no, y eso me daba a mí como sí tengo con qué, ¿sabes? Sí se puede, sí se puede. Está chido, sí. tengo con qué. Entonces, bueno, ella me dio esa gran oportunidad, y después, cuando me fui a Unlimited, pues ahí llegué con las nociones que traía de diseño de la imprenta, pero que realmente acá, pues era un contexto muy diferente. Para empezar era otro software, eran otros procesos, otra gente también, o sea, eso tiene mucho que ver porque... Aunque en general puedo decirte que había personas muy chidas ahí que conocí, pues sí hubo alguna que otra persona que no me ayudó. ¿El bully de la agencia? No me ayudó a que las cosas fueran fáciles, o sea, no querían que yo aprendiera porque pues lo veían como una competencia, ¿sabes? Pues siempre pasa que están estos envidiosos del diseño que conocen un nuevo shortcut o, sí. o un filtro, sí, o se descargaron un efecto y no, este es mío, sí. Y que nadie lo sepa. De hecho, pasaba que, oye, pégatele a este güey para que trabaje en este proyecto. Entonces yo estaba ahí viendo, ¿no? Y yo los veía trabajando pues, en putiza, ¿no? Ya sabían ellos los shortcuts y todo. Yo, ¿qué le picaste? Te explico luego porque ahorita tengo que entregar. Ya, ok. Entonces era así de estar viendo qué le picaban al teclado. Y bueno, fue muy frustrante porque no lograba yo algún avance considerable. Me ponían a hacer cosas que implicaban mucho trabajo. Y en ese tiempo no había el internet tan fuerte como ahora para encontrar los manuales de los programas. Sí, como mencionas que eres autodidacta, pues no tenías acceso a... No había, era muy complicado porque me ponían a hacer rotoscopios y era, güey, para mañana, Y eran las 6 de la tarde. Yo, güey, pero, o sea, bueno, me callaba el hocico y a lo que vengo, o sea, a darle. Nunca demostré que no quería hacer las cosas ni que estaba inconforme, o sea, siempre fue, no hay pedo. Entonces, así trabajé, ¿no? Pero hubo un güey ahí que se llama Alejandro Méndez, que fue una persona, hoy es el director de Post, creo, en Canal 44. Él fue un cabrón que me inspiró. Y que no solo me inspiró, fue probablemente el primer güey ahí que creyó en mí. Y eso fue algo que le agradezco mucho porque marcó una diferencia tremenda
al momento de destacar yo en ese lugar. Estoy agradecido con los dueños porque me dieron la oportunidad de entrar, pero muchas veces ellos no se daban cuenta de lo que sucedía atrás, pues. Sí, claro, no. Al dueño por hablar no Sí, le toca, o sea, no saber puedo- esa parte. Alexis, me quedé con la duda. Mencionaste que la influencia de la dueña de la imprenta era un diseñador reconocido en los 80s, 90s, pero ¿quién era este diseñador? Bueno, él se llamaba Cliserio Olivares, era un diseñador que desarrolló algunas de las marcas más importantes de la Guadalajara de aquella época. Eran Calteco, por ejemplo, era una de ellas, Super Ruedas era otra, incluso creo que Gigante también era una de las que trabajó él. Siempre Gigante me gustó mucho porque era, o sea, tal cual, ¿no? Sí, Bueno, era sí, gigante y sí se sentía esa fuerza del logotipo, la G gigantesca, Sí. que se veía a la distancia. Sí, justo tiene un estilo, o tenía pues, actualmente no sé si siga vivo él, pero yo sentía pues que existía un mensaje que esas marcas lograban transmitir, porque no era como hacer el símbolo y luego ponerle una tipografía, ya él trabajaba todo, o sea, desde la tipografía hasta el símbolo era algo que comunicaba lo que la marca... Y bueno, aparecía en algunos libros de diseño mexicanos, y eso era pues algo que me parecía, dije, wow, ¿poco lo conoces? Dijo, sí, fue mi profe en la escuela, en artes plásticas. Era un profe difícil, dijo, era complicado trabajar con él, pero aprendimos mucho, ¿no? Y que también es del diseñador de la generación que, o bueno, actualmente muchos proyectos se usan o se diseñan enfocados a las emociones y todo, y siempre el cliente pide o el corazón, o que simule un corazón, o que simule una sonrisa. Entonces el hacer para un supermercado esta identidad de gigante que sí te transmitía como hay de todo y se ve muy grande, o sea, pues esa generación creo que pues ya se notan los años, ¿no? Sí, o sea, definitivamente fue una generación talentosa, pues no tengo conocimiento yo de algún otro diseñador de esta región, o sea, existen los que estaban en Ciudad de México, Vicente Rojo, Carlos Almeida, y bueno, eran personalidades, pero bueno, estaban muy lejos de aquí, pues para mí no era... Y bueno, existían algunos libros que había en la imprenta que tenían ahí como lo tenemos todo el mundo en nuestras oficinas. Del catálogo. Del catálogo. Y ahí, bueno, conocí también tuve acercamiento a otras agencias de diseño como Pentagram, que fue algo que me impresionó cuando hice trabajo, fue algo que dije, wow, o sea, estos güeyes... Y bueno, fuera de mi alcance totalmente, porque pues en esa época yo ni tenía carrera y estaban fuera del país, ¿no? O sea, era algo que yo lo veía así. Después la vida da muchas vueltas, pero pues bueno, esa fue la referencia que tuve ahí en esta imprenta, y que además, debo decirte que era un negocio de cochera, o sea, era un negocio no más grande que esta oficina, que este cuarto donde estamos, y para mí eso tiene mucho valor, pues el que... Sí, porque no te tardabas tanto en limpiarla. Además, pues era una cochera, tal cual, ¿no? Y eso me parecía que, no sé, le daba un valor más importante a lo que hacíamos, considero yo, pues. Y ahora que estás, bueno, después que entraste en la productora, ahí, ¿cuál fue la experiencia, además de esto que me comentabas sobre el compañerismo, la envidia, o qué más hubo ahí, qué sucedió? Pues bueno, en su mayor parte del equipo me trató bien, o sea, todos eran buena onda conmigo, y pues sí, un cotorreo muy diferente, pues yo era el chavo, ¿no? Y eso era algo que, pues a lo mejor no sé si en todos los lugares, o sea, no sé si ahorita sucede también, porque ahorita ya no se permite el bullying en todos lados. Sí. Pero bueno, nunca fueron, en general no fueron malas personas, pero pues ellos iban a hacer su trabajo, o sea, tampoco era que... Pues era parte de la convivencia de esos años, Sí. ¿no? Pero Alejandro Méndez sí fue un güey que me marcó, gracias a que no tenía yo la posibilidad de aprender como lo hubiera querido en ese momento, porque no querían enseñarme las personas que conocían la herramienta que ahora con la que trabajamos. Entendí que
que mi única gran ventaja era que yo era diseñador, o al menos ya tenía un avance en la carrera de diseño y ya tenía muchas nociones de composición que me daban una ventaja superior a la que cualquiera de ellos tenía, porque ninguno de ellos era diseñador. Venían de la carrera de alguna ingeniería, alguna administración y en su mayoría de comunicación, pero no eran diseñadores gráficos. Siempre he pensado, ya no sé si coincidas conmigo o solo soy yo y mis alucines, pero siempre me ha parecido que las personas que hacen audiovisual, por lo regular, son personas que estudiaron comunicación o cualquier otra carrera, y siempre el manejo tipográfico en los videos, siempre, o sea, pareciera que que se concentran más en cómo va a ser el discurso de video, y luego cuando dicen, pon la tipografía, pues ahí va. Sí, y ya se lee, ¿no? Es lo que buscabas. Sí. Entonces, siempre he pensado eso, creo que a lo mejor ese fue tu plus. Sí, justo eso, en esa época era algo muy marcado y muy evidente, ¿no? Ellos eran muy buenos usando esa herramienta y yo entendí que no iba a poder ser igual de bueno que ellos porque no tenía las horas ni los años que ellos tenían ya usándolo, pero dije, ellos no son diseñadores. Y empecé a trabajar pensando primero en la composición y en la comunicación, con cosas que eran para mí muy básicas, pero que eran acomodos y composiciones que ellos no lograban, o sea, un texto bonito, sencillo, fino, y la jerarquía, ¿no? Que después... Y con lo básico, un fade-in, o sea, y se veía, ¿quién hizo eso? Yo, el chico, sí, güey, y poco a poco empezaron a soltarme cosas. No sé, por ejemplo, oye mano, échame aquí, ayúdame con este fondo, o ayúdame con un textito, un súper. Entonces empecé a trabajar esas cosas, porque en esencia After Effects es una herramienta muy básica, o sea, digamos los conceptos que maneja de posición, opacidad, escala, lo traen casi todos los software. Pero conecté más bien primero con la parte de diseño y que se viera bonito, que se viera bien, y dije, bueno, pues ya lo otro es algo básico, pues. Y eso me ayudó a ir ganando terreno poco a poco y que me fueran soltando proyectos, pues cada vez un poco más ambiciosos, ¿no? Que tu fortaleza fue la estética, sí. La estética y la, ¿cómo podríamos decirlo? La estética y la composición. O incluso la parte artística de los videos, sí. Más allá de la funcionalidad de cómo se corta un clip y cómo se pone, sí. Y todo esto. Y bueno, yo venía también de una corriente en la imprenta en donde Olivia me decía, es que todo lo que hagas tiene que estar justificado, todo lo que exista en un diseño tiene que tener un porqué. Y bueno, yo traía esta escuela, ¿no? Pero llego acá y Alejandro Méndez me adopta y me dice, a ver, güey, ve este libro, cabrón, ve esta revista. ¿A poco no está chingón esto? Sí, güey. ¿Y yo, ¿y qué significa esto? No lo sé, güey, dijo, pero en conjunto se ve chingón y comunica, o sea, y como que esa parte... De soltarlo, la rigidez sí, del diseño, ¿no? Fue como ¿a poco puedo hacer? Y empecé a hacer cosas, ¿no? O sea, y él me empezó a empujar y con las pocas páginas de empresas que conocíamos, de estudios que hacían animación en Estados Unidos principalmente, encontramos cosas alucinantes, güey. O sea, güeyes que trabajaban para las Olimpiadas, para ESPN, y dije, estos vatos son los que... Y empecé a adoptar cosas y a aplicar conceptos que veía ahí, ¿no? Como el uso de las tipografías, o cómo manejaban los fondos, y este güey me empujaba, ¿no? Así, ¿cómo ves? Te empujó tanto que te empujó a hacer tu propio proyecto de simbiosis. Sí, güey. Y bueno, fue algo para mí muy valioso. Le estoy eternamente agradecido porque me supo inspirar. Y llegó un momento en que hubo pues era un proyecto muy grande que no había suficientes manos para abordarlo y tuvieron que considerarme como una parte del equipo más importante que solo el chico que hacía letritas, porque no había forma de que con la gente que estábamos ahí lo pudiéramos hacer, ¿no? Entonces tuve que entrar y hubo ahí una especie de competencia con una agencia porque se estaban disputando el cliente y había una discusión ahí pues medio tonta, porque uno de los clientes era un congreso empresarial y teníamos que hacer las ponencias de como 9 o 10 personas que eran, pues no te digo celebridades, pero eran figuras públicas
encargadas de seguridad pública, de salud, o sea, figuras importantes aquí en el estado. Y uno de ellos era cliente de la agencia, entonces estaba la discusión de que si un límite tenía que hacer todas, porque el proyecto era él, o solamente las de nuestros clientes y respetar al cliente de la agencia. Y al final dijeron, bueno, pues ¿por qué no hacemos una competencia? Sometamos la que el cliente decida, a ver cuál le gusta más, la que ustedes hagan o la que nosotros hagamos. Y creo que incluso ellos lo propusieron, ni siquiera fue un límite, fue el cliente, fue la agencia, perdón. ¿Cuál era la agencia? ¿Te acuerdas el nombre? Sí, Saife de publicidad. Ok. Y bueno, empecé a trabajar. Me acuerdo que mi jefe, Felipe Medina, bueno, en la discusión así supe después, o sea, en ese momento yo no me di cuenta, pero supe después que le cuestionó a Méndez, le dijo, oye, ¿y este güey podrá? Porque está muy morro. Yo tenía como 19 años cuando entré a trabajar ahí. 18 o 19, no me acuerdo. Y Méndez le dijo, claro que puede, y si no puede, yo hago que pueda, güey, o sea, yo creo que ese güey sí puede. Y él estuvo atrás de mí todo el tiempo, ¿no? Y bueno, saqué y gané yo, escogieron mi ponencia, fue como, wow, que lo haga el morro, ¿no? Entonces, a partir de ahí fui como la revelación, ¿no? Tuve que pedir permiso en la universidad para faltar un mes porque... Había que entregar todo. Había que entregar, bueno, que ya no sabes si ganaste o perdiste. Por poco me quedo fuera, o sea, hubo maestros que no les agradó esta onda. Pero pues yo sentía que el trabajo que yo realizaba afuera era algo que años después iba a tener mucho mayor repercusión que en la escuela. Sí. Malamente porque pues también la escuela tuvo su parte importante en mi vida, pero en su momento no lo veía así. Y bueno, a partir de ese proyecto me dieron más confianza, trabajé otros proyectos ya yo solo. Después me hicieron director de arte y yo decía, wow, o sea, era como, no puede creer, güey. Y solo tenía 19. Y bueno, llegó el momento en que me fui de ahí, terminé. Oye, ahí Alex nos contó que te fuiste por un disco. Sí, güey. ¿Qué fue eso? En aquella época estaba esta onda de los quemadores de CDs. Había alguien que traía un disco de música que me gustó. Agarré un CD y lo copié. Y me le hicieron de pedo porque... ¿Por piratería o porque usaste el equipo de la agencia? No recuerdo si fue porque usé un disco virgen para llevármelo y no lo pedí, o porque usé un equipo que usaba, el único equipo de cómputo que tenía el quemador, porque en aquella época no era como tan común que todas las máquinas pudieran hacerlo. Uh-huh. Pero consideré que fue después de todo el tiempo. Pues seguramente era una PC y Windows. A lo mejor de ahí empezó tu odio. Pero consideré que fue una pendejada el haberme hecho de pedo por una cosa que era un pinche CD, ¿sabes? Y... o sea, fue un jefe. Y la verdad es que sentí, pues dije, no tengo ya nada que hacer aquí, man. O sea, voy a buscar mi camino. Y estaba muy cansado también. Creo que las desveladas eran tremendas y hicieron sus estragos ya en mí y troné y me fui. Antes de haberme ido, yo había invitado a trabajar a Alejandro Cuellar, a mi socio, a esta parte de To Limited, así como a otro amigo también, a Osvaldo. Hace muchos años que no sé de él, pero era un güey también muy talentoso y muy bueno para aprender. Y pues ellos se quedaron ahí, ¿no? Yo salí y dije, bueno, al menos ellos ya están ahí, pues, y que sigan haciendo su... Porque los jefes entendieron que trabajar con morros de diseño podía redituarles. Para empezar, pagaban menos que lo que le costaría pagarle un sueldo a un profesional. Y traíamos otra visión, güey. O sea, cuando yo conocí After, me cambió la visión de lo que yo tenía como por diseño, pues. Porque yo venía a trabajar en 2 dimensiones, sí, en papel, sí. Y de pronto llegas y tienes un proyecto en donde tienes no solamente alto y ancho, sino tienes una línea de tiempo y haces algo bonito y luego al siguiente cuadro dices, güey, ¿y ahora aquí qué hago? El siguiente segundo no sabes qué hacer. Y eso, primero fue difícil brincar esa parte y luego fue como, güey, esto es otra onda, es otro nivel de comunicación. Y considero que a partir de ahí
fue donde me di cuenta que la carrera o el área de motion graphics tenía oportunidad aquí en Guadalajara, porque yo no conocía a alguien y no veía a nadie en la televisión que estuviera haciendo cosas que pudieran quedarme a mí, o que pudieran quedar mejor de lo que yo estaba haciendo ahí, ¿sabes? ¿Qué fue primero, After o Flash? No, After. ¿After fue primero? Sí. O sea, hace mucho tiempo que fue After, y Flash salió. Intenté también aprender Flash en su momento, no lo logré. Pero era muy diferente, ¿no? O sea, sí fue algo que me impactó también y quise aprenderlo, pero no. Pues yo venía ya muy metido en la onda del After y fuera de ahí ya no logré. Que en esencia son muy similares, solo que Flash lo que tenía es que tenía ya como botones, código, ya podías interactuar con la pieza. Exactamente. Sí, era otro nivel de comunicación que me pareció una herramienta increíble, pero yo estaba bien clavado con esto y la verdad es que Alex, mi socio, pues es un güey que aprendió muy rápido y lo considero uno de los mejores güeyes que saben usar After ahorita, o sea, porque desde entonces el güey tenía esta onda de sentarse y picarle y hacer cosas y era de, mira güey, lo que aprendí a hacer, no mames, ¿cómo lo hiciste? O sea, sí güey, así, cabrón. Y fue como esta onda de, a ver, ¿cómo? Y aprendí a él mucho, ¿no? Así como ahorita, hoy en día, a lo largo de todos nuestros años de socios, es evidente que en todas las etapas en las que ha habido retos técnicos o creativos para resolver un proyecto, ha sido Alex el que ha encontrado una manera en la que, cómo resolverlo. O sea, tiene un talento especial para esa madre. Yo me esfuerzo, pero no lo considero tan natural como lo veo a él, pues. O sea, eso es algo que me... Y entonces, trabajaste con Alex, se entendieron muy bien desde la universidad, trabajaron en esta productora y también se entendieron, se han ayudado, te inspira, pero ¿cómo inició esto? Bueno, yo tenía un alias en la escuela, más bien alguna vez algún profe nos encargó un proyecto y dijo que lo firmáramos como con un nickname, ¿no? Algo que no fuera nuestro nombre, y yo usé el de Simbiosis, me gustó por esta cuestión de, dije, bueno, yo sin el diseño, o sea, como que los dos, el diseño y yo, dependíamos uno del otro en mi onda, ¿no? Como sí, claro. Así fue como inició ese nombre, pero realmente no tenía una importancia más allá. En ese momento fue lo que se me ocurrió y lo usé. Y después de yo haber dejado Unlimited, anduve trabajando aquí y allá en algunos proyectos, e incluso fui socio de otra empresa, pero no tuvo mucho eco mi participación, no había esta apertura para la parte gráfica, venían todavía ellos muy de esta vieja escuela de procesos y de entregar videos, pero que no le daban esta importancia a lo estético, gráfico. Y Alex también estaba por su cuenta, algunos proyectos los trabajamos juntos y fue como, pues había entendimiento, estaba toda madre el llevarlos, porque no era difícil, pues. Y un día me dice, oye güey, pues hay un espacio que se está rentando, con Juan Romo, ¿no quieres? Juan Romo era una persona que en su momento también era de comunicación, él estaba ofreciendo servicios de video y de pues proyectos audiovisuales, y pues nos fuimos para allá a trabajar con él, ¿no? El primer mes me acuerdo que nos cobraban como 1,500 pesos hacer un cuartito y no salió, Manuel. No mames, ¿qué vamos a hacer, güey? Pero era muy divertido, güey. El segundo mes ya estábamos cargadísimos de trabajo y nos estaba yendo bien, o sea, pero en aquella época solamente no nos preocupaba nada, güey, solo era ganar dinero para irnos de fiesta. Duramos un mes borrachos trabajando, güey, el primer mes, o sea, pero era muy divertido. O sea, todavía puedo decir que ahorita todavía hay momentos y tenemos todavía esa inercia. ¿De estar borrachos? Yo, él no tanto, pero todavía hay esta risotada, estas pendejadas que en el día a día se van dando, pues. Lo cual agradezco un chingo porque después de casi 20 años, pues es difícil, o sea, he sabido de mucha gente que se pelea con el socio, que lo robó, que lo demandó, que todo esto, ¿no?
Y acá no ha sucedido, pues, cambiaron las cosas. Yo le agradezco mucho a Juan Romo porque él fue el que nos apadrinó en esa época en la que no teníamos una empresa como tal. Bueno, creo que nunca lo hemos tenido como tal, güey. Pero no teníamos un nombre, no teníamos un portafolio, o sea, él confió en nosotros. Trabajamos todos sus proyectos durante algunos años, él fue el quien nos estuvo proveyendo de trabajo y nosotros sacábamos todo, ¿no? Después cambiaron las cosas, nos cambiamos de casa, compartimos con otras personas, montamos otras oficinas, fuimos papás, todo eso cambió la geografía y todo nuestro mapa alrededor. Y ha habido etapas muy difíciles también, pero aquí seguimos, mano. Lo que me llama la atención, o al menos yo siempre pensé que precisamente para eso son estas charlas de pues, conocer la verdad o conocer un poco más de los proyectos, y yo pensaba que Simbiosis había sido por el tema de cómo habían sido amigos y cómo pues uno se llama Alex, el otro se llama Alexis. Pero ahora que me lo cuentas, pues o sea, no era la intención. Ahora ya podemos ver que combina muy bien el nombre y que son dos personas, son dos socios, Alex, Alexis, Simbiosis, o sea, hace mucho sentido, ¿no? Sí, digo, hay cosas curiosas en la vida, hay muchas coincidencias y nuestra sociedad está llena de ellas, güey. O sea, ese nombre lo pensé por un nombre de la escuela y después, cuando pensamos juntarnos, le dije, ¿cómo te latería que nos llamáramos? Güey, pues Simbiosis está chido. Y dije, bueno, le encontré este doble sentido también dije, bueno, somos dos, toda madre, o sea, así, ¿no? Y pues así se ha dado, o sea, ahorita es muy común que este güey sabe cómo voy a pensar, o como cuando juegas fútbol con un compa que ya sabes, tienes el balón y ya sabes hacia dónde está corriendo, aunque no lo veas, güey, y volteas y mandas la pelota y le cae, y el güey mete gol, o sea, es así, ¿no? Hemos tenido algunos desencuentros, pues lo normal, yo considero, pero no han sido situaciones que pongan en riesgo la sociedad pues, o la amistad. Como pelearse con un hermano, ¿no? Sí, siempre te peleas y hasta golpes, pero hay reglas. Pero nunca ha sido más allá de eso. Y tampoco es tan seguido, y la verdad es que aprecio yo mucho tener una sociedad, una amistad con este cabrón, porque la verdad es que las cosas funcionamos muy bien. Es increíble cómo hay coincidencias. Estoy ahorita y un cliente te está hablando de un proyecto, terminamos la junta y, güey, a mí se me ocurre que podemos hacer esto. Güey, yo estaba pensando lo mismo. Sí, güey. O sea, dices, güey. Y bueno, esas cosas siguen pasando, ¿no? Y bueno, ahorita estamos trabajando, ha cambiado la industria, porque originalmente Simbiosis venía de trabajar proyectos corporativos o videos corporativos, lo cual ya en su momento, últimamente ya llegó a ser muy desgastante, muy cansado, porque aburrido creo que sobre todo fue porque ya no había de dónde, o sentía yo pues que ya no había una forma quizá de convencer a los clientes de que hay formas diferentes de comunicar lo que ellos quieren, pues su video. Y ellos están muy clavados en una onda en una forma que ya está como muy preestablecida y que todo el mundo está haciendo. Y que ya no sentías este reto o esta inspiración o estas ganas de seguir. Sí, ya no sentía eso, pero pues nos metimos a la industria deportiva. Tengo que decirte honestamente que fue sin querer y sin saber, porque no lo habíamos planeado. Güey, en realidad nunca hemos planeado nada en nuestra existencia. Todo ha sido, se han dado las cosas y llegamos al béisbol por una situación fortuita y pues fue un proyecto que a mí me encantó mucho, ¿no? Al grado que yo no sabía nada de béis antes de eso. Pero antes de que abordemos ya el tema del béis, en algún tiempo Simbiosis me platicaba Alex que estaban trabajando con las agencias y todo esto, que era pues depender de alguien más para el tema de la búsqueda de los clientes, ¿no? O incluso en las universidades que trabajaron. Y desde tu perspectiva, ¿cómo fue esto de depender de alguien
para que tú tengas proyectos? Bueno, fue una etapa de mucho trabajo también, esa fue y valiosa también. También debo decir que estoy agradecido con la gente que confió en nosotros en su momento. Fue una etapa muy desgastante también porque no solamente en cuestión de carga de trabajo y de horas dedicadas a proyectos, desveladas y cosas así, sino también el no entender lo que el director o el creativo quieren, o el darte cuenta que ellos no saben lo que quieren y que tú estás adivinando y que no les gusta y que realmente tú dices, güey, está chingón, más bien no sabes lo que quieres, mano, o no lo tienes claro, y ese desgaste te somete a un constante y riguroso proceso te somete a que estés bajo prueba todo el tiempo y a convencer constantemente. O sea, sí. Y después fue que cuando ya fuimos papás, cambian las prioridades. O sea, es importante seguir llevando comida a tu casa, pero había veces en las que una niña enferma y tenías que ir a atender algo y no podías, y que no hubiera la suficiente comprensión para entender que tienes que cumplir con eso. Me pareció que era algo que en ese momento no estaba coincidiendo con lo que yo buscaba. Y bueno, al final llegó una empresa que cobró más barato y creo que esa fue la razón. Y se fueron con ellos, ¿no? Y nosotros, pues la dura lección fue que durante todo el tiempo que estuvimos trabajando no dedicamos tiempo a captar nuevos clientes, porque estábamos tan tapados de trabajo que no había forma de salir a buscar más. No teníamos suficiente mano de obra. Para nosotros ha sido muy complicado poder tener un equipo de trabajo crecer. Primero, no tenemos la educación empresarial o la formación de negocios que me hubiera gustado tener. Eso es algo que ojalá en la escuela nos hubiera enseñado. Pero bueno, tampoco puedo decirte eso porque hay gente que tiene negocios prósperos y que nunca subieron a la escuela, ¿no? Es una habilidad que no tengo, que no tuve. Y fue difícil poder, no sé si la palabra es entrenar o entrenar a tu equipo para que más o menos estuvieran en el mismo estilo, porque la gente nos buscaba por nuestro estilo y era muy complicado. De pronto tenías que repetir cosas porque alguien no estaba dando el ancho y era como, ay, cabrón, o sea. En esto del estilo, ¿nunca les pasó o te ha pasado que creen que todo lo haces tú o que todo lo hace Alex y no hay como esta, no digo lucha de ego como algo negativo, sino como una competencia en que digas, porque piensan que todo lo hace él si en realidad lo hago yo, o porque algo de esto nunca ha pasado? No, fíjate que aunque somos muy parecidos en ese sentido, sí hay cosas muy marcadas entre el estilo de él y el mío. Pero puedo decirte que Simbiosis tiene un estilo como muy marcado, que en ocasiones también nos ha jugado mal, porque incluso he oído comentarios de, ay, güey, todo lo que hacen se parece. Así, güey, pues un disco de Queens of the Stone Age suena a Queens of the Stone Age, un disco de Julio Iglesias suena a Julio Iglesias porque es Julio Iglesias. No tengo nada contra Julio Iglesias, me gusta, güey. Sí. Pero son cosas diferentes, güey. Cada quien tiene su estilo marcado, aunque tengan discos distintos, pero es un estilo, güey. Y acá la cuestión es, no hay una lucha de egos, creo que nunca la ha habido. La cuestión es resolver el proyecto, sin importar quién lo haga. Y generalmente siempre ha habido este discurso de nosotros, nunca ha sido de yo o este güey, o sea, no hay un güey que se lleve como los laureles, casi siempre ha sido como el equipo, ¿no? Algunas veces son proyectos que trabaja él, algunas veces los hago yo, algunas veces los dos le metemos mano y acabamos construyendo. Sí tenemos habilidades diferentes, o sea, él es mejor en unas cosas, yo soy en otras, pero nunca ha habido esta lucha de egos, güey. Siempre ha sido, hay que entregar y resolver y que quede bien, creo. Ya. Y la parte compleja de poder crecer su equipo de trabajo, porque tal vez hasta su nombre termina condenándolos.
como esta simbiosis que es uno depende del otro y si se separan ya no funcionaría o ya no habría vida. A lo mejor esa parte ha sido la compleja para delegar, sumar personas a su equipo de trabajo y que resuelvan los proyectos como ustedes, ¿no? Me queda claro que se apasionan los dos por meter mano a los proyectos y ejecutar, y que seguramente con los años que tienen de experiencia, pues llega alguien con menos experiencia y no va a lograrlo, ¿no? Entonces a veces es frustrante soltarle a alguien un proyecto que no va a dar la calidad que tú tienes, pero pues es como el gran reto, ¿no? Sí, ha sido muy complicado, sobre todo llegamos a un momento en el que trabajando con agencias éramos varias personas, hubo este rompimiento y no tenemos dinero, mano. O sea, nos fuimos abajo y fue como empezar de cero. Ya había rompimiento con algunos del equipo. Yo creo que no se manejaron las cosas como debía ser. Y fue como volver a empezar Alejandro y yo. Desde entonces hemos trabajado con colaboradores externos y ha habido situaciones en las que hemos logrado que el equipo pueda compenetrarse bien y conjuntarse y hacer algo chingón. Pero no ha sido siempre. Cada proyecto llega con una configuración muy diferente, o sea, una necesidad distinta, un reto diferente. Incluso el mismo equipo es diferente, güey. A veces la disposición de cada uno es diferente, alguien trae problemas, alguien está pasando algo, o sea, siempre es diferente, ¿no? Y poder encontrar la combinación adecuada de jugadores no es tan fácil porque, pues por todas estas razones que te digo, ¿no? Ahorita yo considero que estamos logrando replicar con gente interna ya, y eso me da mucho gusto porque, pues bueno, por varias razones, pues, de vez en cuando te encuentras alguna joyita, algún cabrón que trabaja. Daniel Puga es un morro que, bueno, le digo morro porque es más joven que nosotros, pero porque ya estás grande. Ya está grande y es la costumbre de decirle chico al nuevo que entra, ¿no? Pero es un cabrón muy talentoso, que está en Sinaloa, en Mazatlán, y llegó para hacer prácticas. Yo vi su portafolio y dije, este güey tiene con qué, y era un estudiante todavía, o sea, y llegó a la oficina a trabajar, o sea, no llegó a aprender, llegó a aplicar lo que sabe. Y yo dije, este güey hay que enseñarle diseño, porque él viene de una carrera con una ingeniería en animación y conoce muy bien el software, pero tampoco tiene mal ojo. Dice, este güey puede, y ahorita es lo que estamos intentando, ¿no? Actualmente ahorita estamos trabajando, uno de los proyectos que traemos es Acereros de Monclova, es equipo de béisbol de la Liga Mexicana de Béis, de la Liga de Verano, y ha sido un reto que él pueda entender nuestro estilo y replicarlo, pero lo estamos logrando, y las piezas que se entregan y se mandan ya tienen se nota más, con una cohesión, pues. Y eso para mí ha sido, primero, el güey tiene toda la actitud, es un güey muy talentoso, tiene buena ortografía, cabrón, o sea, dime dónde encuentras eso. Eso sí es un reto. Y ahí va, ¿no? Eso me entusiasma un chingo, y la verdad es que también te empuja a tratar de ser mejor porque no quieres que él cometa tus errores. O sea, sí lo vemos como alguien muy valioso. Y que también creo que el ego del diseñador también es como que no te alcance, ¿no? En algún punto es... O sea, no, veladamente está ahí como esta competencia sana de decir, que le quedó esta animación muy bien, yo no lo he hecho tan pulido porque a lo mejor no me he clavado, no le he dedicado o no le daba esa importancia, pero ahora yo voy a hacer algo también, y como que eso hace que todos saquen lo mejor de todo el equipo, ¿no? Bueno, o sea, debo decirte que yo sí siento esta cuestión de no querer hacer algo feo, porque no quieres quedarle mal al equipo, porque quieres mantener una calidad, pero no es tanto una cuestión de quiero ser mejor que este güey, más bien es una cuestión de no quiero que lo mío se vea gacho o chafa, porque tenemos que cumplir con un estándar, y es como, hasta cierto punto siento como dejarlos abajo, ¿sabes? Pero como hace ya mucho que ya vencí esta necesidad de ganar discusiones, güey, no tengo como o sea, al contrario, ojalá Dani pronto lo logre y pueda replicar lo que hacemos, porque, güey, significaría libertad para nosotros. Claro. Y retomando lo que me platicabas,
de tu gusto por la televisión, por los deportes, ¿cómo es que terminas trabajando para el deporte? Bueno, fue algo muy fortuito, como te decía. Horacio Peña, un amigo que está en la industria del motion, hace como en el 17 o 18, no recuerdo bien, nos invitó a trabajar para un proyecto de Nissan Champions. Era pues era una activación que se hizo aquí en Guadalajara con equipos infantiles o juveniles de Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Con el fin de explicar las nuevas tecnologías que Nissan estaba incorporando en sus vehículos. Y pues hicimos los gráficos Era una especie de cancha de fútbol como tipo con paredes como las que eran del fútbol rápido. Pero las paredes y el piso eran pantallas, entonces tenían gráficos animados. Algunos de ellos tenían sensores para detectar la intensidad del tiro y la precisión. Y bueno, ese proyecto venía con algo de material de footage o de pietaje grabado de Coutinho y de jugadores que estaban abandonando a la marca en esa época. Entonces pudimos construir ahí, hacer una mezcla entre eso y pues lo que nosotros aprendimos de las nuevas herramientas para hacer gráficos deportivos. Construimos un proyecto bastante interesante que nos ayudó a entrar a Charros de Jalisco. Entramos por Champions porque fue como, estos güeyes son los que hacen la Champions, ¿no? Claro. Pero realmente nunca mentimos, solo fue, trabajamos para la agencia que hizo esto, pero para ellos fue, los que hacen Champions. Bueno, no los de ahorita, de la administración que estaba en su momento. Y empezamos a trabajar en el béisbol sin saber de béisbol, te lo digo honestamente, o sea, no sabíamos. Ni siquiera me interesaba el béis porque me parecía aburrido. Pero aprendimos y fue algo muy interesante. Aprendimos mucho. Y ahora lo disfrutas mucho. Ahora lo disfruto, me gusta el béis, o sea, te digo que es muy interesante. Y para nosotros se nos reveló una industria. Y para mí fue como, güey, o sea, por fin años después estás trabajando para el deporte, como aquella vez que veías ESPN y, o sea, es lo mismo ahorita, güey, tienes la posibilidad de hacerlo. Entonces, son proyectos que me emocionan mucho. No dejo de estar trabajando ahorita en cosas y cuando lo hago es como estar haciendo ruidos con la boca de los madrazos y, o sea, toda esta onda. Y eso me parece que digo, güey, está chingón, ¿sabes? Y después ya terminas, entregas, vas y te vas al estadio, ves tus gráficos y ves que las cosas se ven bien. Ha sido un reto en términos de la reacción, es decir, el darte cuenta que estás trabajando por la industria del entretenimiento significa que vas a trabajar cuando la gente se entretiene, cuando la gente se divierte. Quiere decir que en fines de semana es posible que estés al pendiente de esas cosas. Y constantemente hay cambios. El béisbol es un deporte de mucho tiempo, muchos tiempos muertos. Y lo que se pretende es tener entretenido a la audiencia, ¿no? Entonces hay que llenar de contenido la pantalla para que todo el tiempo esté ocurriendo algo ahí. Ese es uno de los grandes retos primero, porque es mucho lo que tienes que hacer. En segundo lugar, pues hay que comunicar la emoción que se debe sentir cuando hay un batazo, ¿no? Cuando hay un hit, cuando hay un home run, o sea, esas cosas se tienen que transmitir en lo que estás viendo. Y por ejemplo hay otras cosas interesantes también como la pantalla de estadística, que es puro diseño. O sea, es mucha información, debe llevar la fotografía del jugador, su nombre, su posición y su número y todos los datos que están ocurriendo. O sea, el turno al bat, es muchísima info. Y esas son cosas que me gusta hacer, mano. O sea, es como estas retículas y esta onda que soy muy declavado de tipografías y estar haciendo. Eso te permite hacer, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo siento que fue un parteaguas en la historia de Simbiosis, porque empezaron a llegar proyectos deportivos. Llegó la pandemia, hubo problemas porque en su momento Salvador Quirarte, que era el presidente de Charros, pues no nos pagó, mano. O sea, fue ahí como un tema bien complicado, y él y su pandilla. Pero pues también conocimos gente chida.
La nueva administración de Charros se hizo cargo y nos pagó, lo cual me pareció a mí muy valioso y muy significativo. Después de la pandemia llegó Veracruz, con quien también traemos ahí un tema de pago, o sea, desde entonces. Y llegó un cliente que está en Estados Unidos, con quien estamos trabajando proyectos a distancia. Llegó Acereros, o sea, la mayor parte de los mejores clientes que tengo ahorita ni siquiera los conozco, no los conocemos en persona, nos hemos visto por conferencia, todo lo trabajamos a distancia. Y eso es algo que a mí me parece increíble porque hace 15 años no podías hacerlo. O sea, Y mencionabas también que parte de tu equipo está a distancia, sí. tus clientes están a distancia, entonces en general todos trabajan de esa manera. No, es algo que está chingón, o sea, creo que no es fácil porque creo que también hay más competencia, hay más estudiantes o más egresados o más gente que tiene un perfil muy interesante y que viene con habilidades que uno no tiene. Pero el tener la posibilidad de trabajar a distancia es algo que es increíble, mano. O sea, todavía hay ahorita quienes se rehúsan y quieren reunirse, quieren una junta y todo eso, güey. O sea, está bien pues, pero vaya, Acereros, por ejemplo, el caso de Acereros fue algo muy curioso porque habíamos terminado Veracruz, que para ese entonces, cuando la primera vez que hicimos Charros, o la primera temporada de Charros, éramos como 6 personas. Y me pareció un proyecto monstruoso, porque en el béisbol todo el tiempo llegan jugadores nuevos, están rotando, entonces tienes que responder, hacer presentaciones en el momento. A veces falta una media hora para que empiece el juego, porque llega un güey nuevo y va a alinear, entonces tienes que responder y lo haces, ¿no? Pero éramos 6 personas y para mí era un mundo de trabajo. Llegó Veracruz y lo hicimos entre 2 güeyes, cabrón. Y luego llegó Acereros, que a su mismo tiempo llegó con Durango, y ya Alejandro había asumido Durango y yo había asumido Acereros. O sea, ya un cabrón, casi en su totalidad, podía resolver un proyecto de un equipo deportivo. O sea, así de abismal fue el paso que dimos. Que termina siendo la curva de aprendizaje, ¿no? Claro, la curva de aprendizaje, Alejandro que encontró una solución para poder entregar gráficos en 3D con un flujo de trabajo mucho más ligero, sin tiempos de render tan largos como lo que implica hacer en una plataforma de 3D, que eso fue algo que nos dio un upgrade impresionante. Y bueno, desde entonces hemos trabajado así, con Veracruz. Terminamos, hicimos un demo. Alex se aventó un demo, lo subió a YouTube y no sucedió nada, güey. Yo dije, no mames, o sea, ¿qué pasa? Está bien chingón. 6 reproducciones, güey, 7, no mames, una semana. Yo dije, güey, seguramente son las nuestras, porque. Y un día, güey, suena mi teléfono y un vato así, ¿qué onda, güey? Oye, soy fulano, güey. Me gustaría que me cotizaras un proyecto, güey. Soy de Acereros, güey. Cabrón. ¿Cómo me conoces, güey? ¿Cómo encontraste? Pues así, güey, te vi en YouTube. Así, cabrón. O sea, una de esas reproducciones fue ese güey. Nos encontró así porque nunca fue. O sea, no tomé un avión, no fui a ver a nadie, güey. O sea, llegó. Y dije, wow. 7 reproducciones y sea, una fue la buena. Sí, cabrón. O sea, de esas cosas que pasan y dices, güey. Y bueno, es uno de los mejores clientes que tenemos ahorita. Además de la libertad creativa que nos da, nunca se atrasan en los pagos, nos permiten proponer cosas y siempre están abiertos a escuchar también ideas. Entonces es algo que me parece muy valioso. Ahorita me da mucho gusto. Es que ese es otro tema. Este no es un servicio económico al que tengan acceso a todos los equipos, o que los equipos de menor categoría en la tabla difícilmente tienen pantallas en sus estadios, ¿no? Para empezar. O tienen estadios tan grandes que tengan o que les permitan un aforo para poder recuperar con los ingresos de la gente, todo eso, ¿no? Entonces, hemos acabado trabajando con equipos de medio pero para arriba, lo cual casi siempre hemos estado en playoffs o en finales o trabajado con campeones, porque esa es otra, pues que acabas trabajando con equipos chidos. Ahorita Acereros, por ejemplo, va en segundo lugar de la tabla, o sea,
y tiene muchas posibilidades de llegar al final. Bueno, todo puede pasar, pero eso está chingón, ¿no? Están con los buenos. Sí, güey. Es que ha estado chido, pues, esa experiencia trabajando con ellos. Y bueno, pues nos ha emocionado mucho trabajar en los deportes. Y todo esto ha sido de manera interna en el país, ¿no? Sí. En México. ¿Y no les ha tocado trabajar con alguna marca en el extranjero? Bueno, trabajamos con una agencia que está en Ciudad de México, quienes están trabajando o en su momento estaban trabajando para los Juegos Olímpicos de Beijing, que fue en el 21, creo. Y bueno, llegó a través de Andrés Villa, que es un amigo con quien trabajamos hace tiempo también, un colega que yo considero muy valioso también. A través de él llegó, ¿no? Fue una época en la que tenemos mucho trabajo. O sea, yo creo que fue una de las rachas más productivas que hemos tenido también. Yo sentía que iba pedaleando en una bicicleta cuesta abajo y que además de lo rápido que iba pedaleando también. O sea, íbamos así, dije, es que güey, esto va, nos vamos a estrellar, sí. Pero todos le decíamos que sí, güey, y seguían llegando proyectos y cayendo cosas y y eso fue uno, ¿no? Y salió, o sea, fue una parte del proyecto en la que nosotros trabajamos, no fue todo en su totalidad, porque ellos son un equipo muy grande de personas, pero tenían problemas específicamente con un módulo, digamos, del proyecto. Este módulo implicaba mucho trabajo, pero nosotros hicimos algunas animaciones para ese proyecto y en su momento después las vi en televisión y estaban ahí en las pistas de hielo y eso, pues bueno, más allá de los Juegos Olímpicos, pues ya no hay más, cabrón, o sea, sí, pues, sí. O sea, eso me pareció algo muy emocionante, pues se disfruta mucho. Bueno, ¿quedaría el Mundial de Fútbol? Bueno, más bien por deportes, ¿no? O sea, si fuera fútbol, pues sí, probablemente es el Mundial lo más cabrón, a lo mejor del béisbol, las grandes ligas en Estados Unidos hay el Mundial, o sea, hay cosas, pero pues bueno, en lo olímpico, pues no hay más ya para dónde llegar y eso me pareció a mí, fue algo muy inspirador, muy chingón sentirte que es parte del equipo que está trabajando eso, ¿no? Sí. Porque te digo, disfrutas mucho en el estadio. Y que tú eres fan de eso, sí, pues, o sea, no es nada más, o sea, por lo regular los diseñadores como que estamos un poco ajenos de las tendencias del gusto sí. mainstream, ¿no? Sí. O de deporte, o de música, o de eso. Entonces, está interesante que tú tengas estos gustos y que ahora puedas, volviendo al tema del privilegio de hacer lo que te gusta, pues trabajar para lo que te gusta. Entonces, sí, honestamente es algo muy emocionante. De verdad te digo que retomando un poco hace 20 y tantos años, que la primera vez que vi un proyecto mío en la televisión fue cuando estaba trabajando en un Inter. Fue un día muy duro, ese día fue muy pesado, salí tarde porque me pidieron hacer unas cosas que no alcancé a terminar a tiempo para irme en camión. Entonces me fui caminando desde el country donde están ellos hasta Chapultepec. Y ahí alcancé el último, el Cardenal, que era el que pasaba hasta las 11 de la noche, no sé, o 12, no me acuerdo. Fue el último, sí, me subí. Yo iba agüitado, encabronado, frustrado, todo ahí. Y me senté y esos camiones traían una televisión. Pasaron un comercial que yo estaba trabajando hace una semana. Y güey, me dieron ganas de llorar, de emoción. Dije, güey, todavía me acuerdo ahorita, y esa emoción es la misma que siento cuando voy al estadio, que estoy trabajando por un equipo y veo mi trabajo ahí. O sea, es algo que, no sé, hermano, es indescriptible. Por ejemplo, en la temporada de Charros, en el 21, venían ellos de una racha muy difícil porque el equipo de directivo estaban en problemas, se habían disputado, tuvieron que vender el equipo, hubo cambios, lo asumió una nueva empresa. Y unos días antes de empezar la temporada, no había ningún convenio, no había ni siquiera instalaciones, o sea, no había oficinas. Empezamos a trabajar para 4 días para que empezara la temporada. Y fue muy accidentado, ¿no? Fuimos entregando materiales, se fueron reemplazando materiales a medida que iba avanzando la temporada. Pero había un cerrador que venía, Roberto Osuna, que era un güey
top. De grandes ligas, sí, venía de ganar con Astros de Houston. Y bueno, llegó a Chavos, ¿no? Él traía un problema legal, algo pasó que en Estados Unidos ya no quisieron que él estuviera jugando y se lo trajo a Chavos. Y bueno, en el béisbol el cerrador es el lanzador que se asegura de que ganes o de que ya no te hagan más carreras, ¿no? O sea, es el que tiene que asegurar. Y es bueno, como cada jugador tiene su papel, pues el cerrador tiene una responsabilidad muy grande porque se perdieron muchos juegos con lanzadores al final ya que habiendo ganado o yendo ganando, de pronto nos dan la vuelta y entonces este güey salía, pues para empezar era una bestia de casi 2 metros, 1,90, algo así, era un güey grandote, fuerte, un cabrón, y empezaba a lanzar, güey, te juro, cabrón, que 2 bats rompió así la fuerza, ¿no? Se escuchaba, ahora como estrellaban en el guante, y bueno, había una tradición se le hizo un video que tenía su rola, una rola que él escogió. Y generalmente cada jugador tiene su canción. Su entrada, como luchadores. Este güey se le hizo, además de su rola, pues era su video, cabrón. Entonces, la gente empezaba a escuchar la canción y se prendía, güey, porque era nomás si bien este cabrón y este güey ganaba, o sea, cerraba los juegos y ganábamos, y era súper emocionante. Y fuimos campeones, güey. En el 7º juego, además. Bueno, digo, fuimos porque era parte del equipo. No. Pero es interesante que te sientas parte del equipo, sí, porque al final, pues así como ellos están jugando y están ganando los partidos, sí, y entreteniendo a la gente o a la afición, pues de alguna manera, si el aguador se siente parte del equipo, y el animador también. Y la verdad es que fue muy emocionante. Fuimos campeones en esa temporada contra todo pronóstico por ser el cambio de directiva, por todas las cosas que estaban en contra. Fue algo de lo más emocionante que he vivido. O sea, es algo que ya con solo vivir esas cosas ya vale la pena estar en la industria, ¿sabes? O sea, se siente muy chingón. Y bueno, pues ahí está el material que tenemos, haber trabajado también o haber conocido a un jugador de esa clase o de ese nivel, o haber hecho cosas para él, o sea, es algo que está en tu AVE y que... ¿Y actualmente qué es lo que está haciendo Simbiosis, o también qué es lo que pretende en unos años estar haciendo? ¿Qué es lo que están buscando? Mira, honestamente creo que es difícil decir qué va a pasar con todo esto de la inteligencia artificial. No creo que haya alguien que tenga una respuesta en qué va a pasar. Creo que mucho de lo que vayamos a hacer depende de cómo va cambiando el panorama. Al día de hoy todavía somos necesarios, no sé qué va a pasar el día de mañana. Me entusiasma mucho seguir trabajando para los deportes, para equipos. Y por otro lado también esta posibilidad o esta situación en la que estamos trabajando con una empresa en Estados Unidos que es gente que trabajó en Pentagram, también es algo que me entusiasma mucho porque aunque no todo el tiempo usamos motion graphics para ellos, sí siento que indirectamente estoy viviendo una etapa de mi vida que me hubiera gustado vivir hace años, que es cuando a mí me hubiera gustado trabajar en Pentagram o estar ahí. Indirectamente lo hago ya, sin tener que estar allá, porque pues ahora lo hago desde mi oficina, con gente que trabajó ahí, aprendiendo cosas que yo pensé que ahorita ya no era necesario o que no había más que aprender porque... ¿Ya sabías todo? Sabía, bueno, pero... con los años ya tienes... No porque tú creas que sabes todo, sino porque pues no pensé que hubiera algo más que aprender en ese sentido y me doy cuenta que me falta todavía mucho, o sea... Bueno, es que ya trabajar con los grandes, o sea, Pentagram es como para todos los diseñadores un referente, entonces seguramente tendrán procesos o tal vez la forma en que te piden las piezas, sí, pues ya desde ahí aprendes. Sí, ha sido muy motivante, pues. No te voy a decir que es cansado, sí, porque sí es demandante, pero me emociona esa parte, pues, de estar trabajando ese tipo de proyectos. Entonces, al día de hoy no sé qué decirte respecto a qué vamos a hacer, no lo sé. O sea, me gustaría seguir trabajando para equipos y pues, no sé qué venga, mano. La verdad es que... Pues como todo lo que ha pasado en Simbiosis, ¿no? Que venga lo que tenga que venir. Es que sí, hay que fluir. La verdad es que actualmente hay muchas situaciones familiares dentro del núcleo de Alex, dentro del mío,
que nos orillan a... Es difícil planear un día para mí, o sea, difícil planear el día que sigue porque todo puede pasar, o sea, mi hija se puede enfermar, no tener que ir a la escuela, mi tía se pone mal, llevarla al doctor, miles de cosas pasan, ¿no? Y he aprendido a fluir, a aceptar como venga, porque ha sido la mejor forma, güey. Si haces planes, Sí. te frustras, no puedes, entonces, no sé, mano. Quisiera seguir sintiendo la emoción de abordar proyectos como la tengo todavía. Eso creo que es parte fundamental. Lo demás, no sé. Que sea lo que tenga que ser. Pues muchas gracias, Alexis, por esta charla. La verdad que me emociona mucho platicar con colegas que ven el diseño o que me siento identificado de cómo ven el diseño con esta pasión y este gusto, y que también yo me considero dentro del privilegio de hacer lo que nos gusta. Entonces, pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. Te deseo que este proyecto evolucione chingón, que todo vaya bien, y pues muchas gracias, encantado de haber estado aquí.